En el año de gracia de 1689, cuando el sol del Caribe caía como plomo derretido sobre las murallas de Cartagena de Indias, existió una mujer cuyo nombre sería susurrado durante generaciones en los pasillos oscuros de las casas coloniales. María de Cartagena no nació con ese nombre, por supuesto. En las tierras ancestrales de Angola, en las orillas del río Cuanza, ella había sido Nsenga, hija de guerreros y tejedora de historias bajo las estrellas africanas. Pero el océano Atlántico había devorado ese nombre junto con su libertad, y lo que quedaba era apenas un eco de lo que alguna vez fue. Esta es la historia de una madre, de una esclava, de una mujer que transformó el dolor en algo tan terrible y perfecto que la historia colonial del Caribe jamás podría olvidarlo. Corría el año 1671 cuando Singa fue arrancada de su aldea. Tenía apenas 17 años y llevaba en su vientre la promesa de una vida que nunca llegaría a conocer. Los esclavos portugueses irrumpieron al amanecer, con antorchas y cadenas, convirtiendo el aire en gritos y ceniza. Vio morir a su padre con una lanza atravesando su pecho, mientras defendía la entrada de su choza. Vio a su madre ser arrastrada por el cabello, dejando un rastro de sangre sobre la tierra roja que tanto amaba, y vio cómo su hermano menor, apenas un niño, era golpeado hasta el silencio cuando intentó correr hacia ella. El horror de aquella madrugada quedaría grabado en su alma como marcas de hierro candente, pero aún no sabía que ese horror era apenas el preludio de una tragedia mucho mayor. El viaje a través del océano fue una pesadilla interminable. Apiñados en las entrañas pútridas del barco negrero, cientos de cuerpos africanos se mecían con las olas mientras la muerte visitaba cada noche para llevarse a los más débiles. Senga perdió al bebé que crecía en su interior durante la tercera semana de travesía. El dolor físico era insoportable, pero el vacío que dejó aquella pérdida era aún más devastador. Sin embargo, descubrió algo durante aquellos días de agonía. Descubrió que podía soportar más de lo que jamás creyó posible. Descubrió que la resistencia africana corría por sus venas como un río implacable, y que mientras su corazón siguiera latiendo, la esperanza no moriría completamente. Las mujeres mayores que viajaban con ella cantaban canciones antiguas en las noches más oscuras, y aunque muchas no sobrevivieron para ver tierra firme, sus voces permanecieron en la memoria de Singa como un recordatorio de que su pueblo jamás sería completamente silenciado. Cuando finalmente divisó las murallas blancas de Cartagena de Indias brillando bajo el sol despiadado, Singa no sintió alivio sino un terror renovado. El puerto hervía de actividad, marineros gritando órdenes, comerciantes regateando precios, y en el centro de todo, el mercado de esclavos donde cuerpos humanos eran exhibidos como ganado. Fue allí, parada sobre una tarima de madera bajo la mirada calculadora de los compradores, donde el destino tejió el primer hilo de su tragedia. Don Rodrigo de Maldonado y Acevedo, patriarca de una de las familias más poderosas de la colonia, necesitaba mano de obra para su hacienda de añil en las afueras de la ciudad. Sus ojos, fríos como el acero de Toledo, recorrieron la fila de esclavos africanos hasta detenerse en ella. No fue su juventud ni su belleza lo que atrajo su atención, sino algo más intangible, la chispa de rebeldía que aún ardía en sus ojos a pesar de las semanas de horror. Don Rodrigo pagó 50 pesos de oro por ella, una suma considerable, y ordenó que la llevaran inmediatamente a su residencia en el barrio de Santo Toribio. La casa Maldonado era una fortaleza de 2 plantas con balcones de hierro forjado y patios interiores, donde crecían naranjos y bugambilias. Detrás de sus muros gruesos y sus puertas de caoba, se ocultaba un microcosmos del sistema colonial en todo su esplendor y su crueldad. Doña Beatriz de Maldonado, esposa de don Rodrigo, reinaba sobre el hogar con puño de hierro enfundado en encajes valencianos. Era una mujer entrada en los 40, delgada como un cirio y con una expresión perpetua de disgusto, como si el aire mismo de las Indias la ofendiera. Había dado a luz a 3 hijos, Rodrigo hijo, de 20 años, un joven arrogante que dividía su tiempo entre las tabernas del puerto y las casas de juego, Isabel, de 18, una muchacha pálida consumida por la devoción religiosa, y Sebastián de quien más cruel de todos a pesar de su juventud. La familia Maldonado representaba todo lo que estaba podrido en el corazón de la sociedad colonial, riqueza construida sobre sufrimiento, poder ejercido sin piedad,
y una certeza absoluta de su derecho divino a gobernar sobre aquellos que consideraban inferiores. A Nzinga le asignaron el nombre de María, un nombre cristiano que debía reemplazar su identidad africana como parte del proceso de dominación. Le raparon el cabello, la vistieron con harapos ásperos y la marcaron con hierro candente en el hombro izquierdo, una M entrelazada que significaba Maldonado. El dolor del hierro quemando su carne fue intenso pero breve. El dolor de ver su identidad ser sistemáticamente destruida duraría mucho más. María fue asignada a trabajar en las cocinas bajo la supervisión de Tomasa, una esclava criolla de mediana edad que había nacido en la misma casa y conocía cada secreto, cada rincón oscuro, cada jerarquía invisible que gobernaba la vida de los esclavos. Tomasa fue quien le enseñó a bajar la mirada ante los amos, a moverse en silencio por los pasillos, a volverse invisible cuando era necesario. Pero también fue Tomasa quien le susurró las primeras palabras de consuelo en aquellos días iniciales de desconsuelo absoluto. Los días en la casa Maldonado seguían un ritmo implacable. María despertaba antes del alba para encender los fogones y preparar el desayuno de los amos. Molía maíz para las arepas, pelaba plátanos, despellejaba pollos traídos del corral. Sus manos, que alguna vez habían tejido cestas delicadas en Angola, ahora estaban permanentemente enrojecidas por el agua hirviendo y marcadas por quemaduras de los fogones. Trabajaba hasta que la noche caía sobre la ciudad como un manto espeso, y entonces se arrastraba hasta el cuarto de esclavos. Una habitación estrecha, sin ventanas donde dormían 6 mujeres sobre esteras de paja. El cansancio era tan profundo que a veces ni siquiera soñaba, pero cuando los sueños llegaban, eran siempre los mismos. Su aldea en Angola, el río Kwanza brillando bajo la luna, la voz de su madre cantando canciones de cuna que ahora resonaban como lamentos. Pasaron 3 años antes de que María conociera algo parecido a la esperanza. Su nombre era Tomé, un esclavo angoleño como ella que trabajaba en los muelles cargando mercancías. Lo conoció durante una de las escasas ocasiones en que los amos permitían que los esclavos asistieran a misa en la iglesia de San Pedro Claver, el sacerdote jesuita, que había dedicado su vida a bautizar y atender a los esclavos africanos. Tomé tenía hombros anchos marcados por años de trabajo brutal, pero sus ojos conservaban una calidez que María había creído extinta en este nuevo mundo. Se comunicaron primero con miradas, luego con susurros apresurados en los escalones de la iglesia, y finalmente con palabras robadas en encuentros clandestinos durante las pocas horas de descanso que les permitían. Tomé había sido capturado de una aldea cercana a la de María. Hablaban en su lengua materna, y cada palabra en Kimbundu era como recuperar un pedazo de alma que creían perdido para siempre. Su amor floreció en las sombras, alimentado por la desesperación y la necesidad humana de conexión. Se encontraban cuando podían, en el almacén de la casa cuando todos dormían, en los jardines oscuros bajo la luz de las estrellas. Hacían el amor con la urgencia de quienes saben que cada momento robado podría ser el último. Y en esos instantes fugaces, María se permitía imaginar un futuro imposible, una vida libre, una familia, un hogar. Fue ingenuo, por supuesto. En Cartagena de Indias, los esclavos no tenían derecho ni siquiera a sus propios cuerpos, mucho menos a construir familia. Pero el corazón humano se aferra a la esperanza incluso cuando la razón dicta lo contrario. Cuando María descubrió que estaba embarazada, el terror y la alegría se mezclaron en proporciones igual. Ocultó su estado el mayor tiempo posible, atándose telas alrededor del vientre, y trabajando el doble para no despertar sospechas. Pero a los 5 meses, doña Beatriz notó el bulto que ninguna tela podía ya disimular. La reacción fue predecible, furia por la insolencia de quedar embarazada sin permiso, cálculos sobre cómo esto afectaría la productividad de María, y finalmente, una decisión fría y pragmática. María seguiría trabajando hasta el último momento posible, y después tendría apenas 2 semanas para recuperarse antes de volver a sus labores. El bebé por supuesto pertenecería a la familia Maldonado, como todo lo demás. Los gemelos nacieron en una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo caribeño y el viento aullaba entre las tejas de la casa. María dio a luz en el cuarto de esclavos con la ayuda de Tomasa,
que había asistido a docenas de partos a lo largo de los años. No hubo médico, no hubo parteras especializadas, solo manos expertas y agua hirviendo. El dolor era tan intenso que María creyó morir, pero cuando escuchó el primer llanto, seguido inmediatamente por el segundo, algo cambió en lo más profundo de su ser. Eran niños, ambos varones pequeños y arrugados pero perfectos. Los sostuvo contra su pecho y lloró por primera vez desde su captura. Lloró de alegría, de terror, de amor tan intenso que dolía más que todas las heridas físicas que había soportado. Los llamó Kwame y Kofi, nombres de su tierra, aunque sabía que los amos les impondrían nombres cristianos. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez sentiste que esta historia refleja parte de tu historia o de tu gen, y claro, suscríbete al canal para no perder más relatos coloniales que revelan verdades ocultas. Don Rodrigo decidió llamar a los gemelos Juan y Pedro, nombres tan genéricos que borraban cualquier rastro de su herencia africana. Pero en la privacidad del cuarto de esclavos, María les susurraba sus verdaderos nombres, les cantaba canciones en Kimbundu, les contaba historias de Angola que ella misma apenas recordaba pero se aferraba a preservar. Los primeros meses fueron paradójicamente los más felices de su vida en cautiverio. A pesar del agotamiento constante de trabajar todo el día y cuidar a dos recién nacidos por la noche, María descubrió una reserva de fuerza que no sabía que poseía. El amor maternal era una fuerza primordial que trascendía el sufrimiento, que transformaba cada momento robado con sus hijos en una victoria contra el sistema que intentaba destruirlos a todos. Tomé lograba escaparse de los muelles ocasionalmente para ver a sus hijos. Se escabullía por las calles estrechas de Cartagena después del toque de queda, arriesgándose a ser capturado por las patrullas nocturnas que castigaban a los esclavos fuera de sus lugares asignados con latigazos y prisión. Pero el riesgo valía la pena por sostener a Kwame y Kofi en sus brazos enormes, por ver cómo sus ojitos lo seguían con curiosidad infantil, por imaginar aunque fuera por un instante que eran una familia real. María y Tomé hacían planes imposibles durante esas visitas nocturnas. Hablaban de escapar hacia el palenque de San Basilio, el asentamiento de esclavos cimarrones en las montañas donde la resistencia africana se había organizado en comunidades libres. Era una fantasía peligrosa, pero mantenerla viva les daba una razón para seguir respirando. Los gemelos crecieron rápido, como suelen hacer los niños. A los 2 años, ya correteaban por los patios de la casa, metiéndose en problemas con esa curiosidad sin límites característica de la infancia. Kwame era el más audaz, siempre intentando trepar a los naranjos o asomarse a los pozos. Kofi era más contemplativo, prefería sentarse a observar las hormigas trabajando, o escuchar las historias que su madre les contaba. María los amaba con una intensidad que la asustaba. Sabía, con esa certeza terrible que solo las madres esclavas conocían, que este amor la hacía vulnerable de maneras que ninguna cadena podría igualar. En la sociedad colonial de Cartagena de Indias, los hijos de esclavos eran propiedad desde el momento de su nacimiento. No había leyes que protegieran el vínculo entre madre e hijo. Los niños podían ser vendidos, regalados o utilizados como moneda de cambio según conviniera a los amos. La tragedia llegó en el verano de 1687, cuando los gemelos tenían 4 años. Sebastián Maldonado, el hijo menor de los amos, había desarrollado con los años una crueldad que iba más allá de los abusos típicos de los jóvenes privilegiados de la época. A los 17 años, encontraba placer en el sufrimiento ajeno, torturaba animales en el jardín, humillaba a los esclavos más viejos, y observaba los castigos físicos con una expresión de fascinación enfermiza. Su padre, don Rodrigo, consideraba estos comportamientos como señales de carácter fuerte, necesario para gobernar propiedades y esclavos. Su madre prefería no ver lo que era obvio para todos los demás: que su hijo menor era un ser profundamente perturbado. Un mediodía sofocante de agosto, mientras María trabajaba en la cocina preparando el almuerzo, Kwame y Kofi jugaban en el patio interior bajo la sombra de un naranjo. Sebastián salió de sus habitaciones de mal humor.
Había perdido dinero en las peleas de gallos la noche anterior y buscaba alguna forma de descargar su frustración. Vio a los niños jugando con una pelota de trapo que Tomasa les había cosido, y algo oscuro se encendió en sus ojos. Se acercó a ellos con pasos lentos, deliberados. Los gemelos, acostumbrados a ver a los miembros de la familia Maldonado como figuras lejanas que debían evitar, intentaron alejarse. Pero Sebastián fue más rápido. Lo que sucedió después fue contado por varios esclavos que presenciaron la escena desde diferentes puntos de la casa. Sebastián agarró a Kwame por el brazo con tanta fuerza que el niño gritó de dolor. Cuando Kofi intentó defender a su hermano, Sebastián lo empujó violentamente. El pequeño tropezó hacia atrás y su cabeza golpeó contra el borde de piedra del pozo. El sonido fue terrible, como el de una fruta madura rompiéndose. Kofi cayó al suelo y no se movió más. Kwame comenzó a llorar desesperadamente, intentando alcanzar a su hermano. Sebastián, en lugar de mostrar remordimiento o pedir ayuda, pareció enfurecerse aún más. Levantó al niño del suelo y con una fuerza nacida de la ira, lo arrojó dentro del pozo. El grito de María resonó por toda la casa. Había salido corriendo de la cocina al escuchar los gritos de sus hijos, llegando al patio justo a tiempo para ver a Kwame desaparecer en la oscuridad del pozo. Lo que siguió fue caos puro. María se lanzó hacia el pozo, pero dos esclavos la sujetaron, sabiendo que si saltaba también moriría. Gritaba el nombre de sus hijos en kimbundu, en español, en un lenguaje primario de dolor que trascendía palabras. Tomasa corrió hacia Kofi y lo levantó en brazos, pero era demasiado tarde. El niño había muerto instantáneamente por el golpe. En el pozo, se escuchaban los chapoteos desesperados de Kwame tratando de mantenerse a flote. El agua estaba a más de 10 metros de profundidad, y las paredes eran resbaladizas. Don Rodrigo salió de su despacho alertado por el escándalo. Evaluó la situación con la frialdad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones pragmáticas. Ordenó que bajaran una cuerda para intentar rescatar al niño del pozo, no por compasión sino porque representaba una pérdida económica. Pero Kwame tenía solo 4 años. No supo o no pudo agarrarse a la cuerda. Sus gritos se debilitaron gradualmente hasta convertirse en silencio. El rescate duró 2 horas. Cuando finalmente lograron sacar el pequeño cuerpo, María estaba en estado de shock, meciéndose adelante y atrás con Kofi muerto en sus brazos, cantando una canción de cuna que su propia madre le había cantado en Angola, hacía toda una vida. La reacción de la familia Maldonado ante la tragedia fue reveladora. Doña Beatriz ordenó que retiraran los cuerpos inmediatamente porque la escena era perturbadora. Don Rodrigo castigó a Sebastián confinándolo a sus habitaciones durante una semana. Un castigo ridículamente leve, que hablaba volúmenes sobre el valor que le asignaban a las vidas de los esclavos africanos. El padre incluso justificó parcialmente las acciones de su hijo, argumentando que los niños esclavos debían aprender disciplina desde temprana edad. No hubo investigación, no hubo consecuencias reales. En la Cartagena colonial de 1687, un amo podía hacer prácticamente cualquier cosa a sus esclavos sin temer repercusiones legales. La justicia simplemente no existía para aquellos considerados propiedad. A María no le permitieron enterrar a sus hijos según las tradiciones de su pueblo. Los cuerpos fueron llevados al cementerio común de esclavos en las afueras de la ciudad y arrojados en una fosa sin marcadores, sin ceremonias, sin oración. Le prohibieron asistir al entierro porque había trabajo que hacer en la cocina. Esa noche, encadenada en el cuarto de esclavos para evitar que se hiciera daño a sí misma, María experimentó una transformación. El dolor era tan absoluto que trascendió el sufrimiento y se convirtió en algo diferente, una claridad fría y terrible. El amor que había sentido por sus hijos no desapareció sino que se transmutó, se cristalizó en una resolución de hierro. Los esclavos que estaban con ella esa noche, dijeron después que dejó de llorar abruptamente. Se sentó erguida, con los ojos fijos en la oscuridad, y pronunció un juramento en kimbundu, que heló la sangre de quienes lo escucharon.
Tomé llegó 3 días después de la muerte de los gemelos. Había logrado engañar al capataz del muelle fingiendo enfermedad para poder escabullirse hasta la casa Maldonado. Cuando María lo vio aparecer en el cuarto de esclavos, no corrió a sus brazos como habría hecho antes. Se acercó caminando despacio, con una calma antinatural, y le contó todo con voz plana, desprovista de emoción. Tomé se desmoronó. Ese hombre enorme que había cargado toneladas de mercancías, que había sobrevivido al pasaje medio y a años de esclavitud brutal, cayó de rodillas y sollozó como un niño. Pero María no lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo quedaba el juramento, y la certeza absoluta de que lo cumpliría sin importar el costo. Durante las semanas siguientes, María se convirtió en un fantasma dentro de la casa. Realizaba sus tareas con eficiencia mecánica, sin hablar más de lo estrictamente necesario, sin mostrar ninguna emoción. Los amos interpretaron esto como resignación, como la aceptación natural del lugar que ocupaba en el orden establecido. No podían estar más equivocados. Detrás de esos ojos vacíos, una inteligencia aguda trabajaba constantemente, observando, planificando, memorizando cada detalle de las rutinas de la familia, cada vulnerabilidad, cada oportunidad. María comenzó a estudiar a sus enemigos con la meticulosidad de un estratega militar. Aprendió que don Rodrigo dormía profundamente después de las comidas abundantes, que doña Beatriz tomaba láudano para dormir y quedaba completamente inconsciente hasta el amanecer, que Sebastián salía frecuentemente por las noches a las tabernas y regresaba borracho en las primeras horas de la madrugada. Pero la venganza requería más que información, requería medios. María necesitaba armas, necesitaba aliados, necesitaba un plan de escape. Durante meses actuó como la esclava perfecta mientras tejía su trama en secreto. Comenzó robando pequeñas cantidades de dinero de los bolsillos de don Rodrigo cuando lavaba su ropa, nunca lo suficiente como para ser notado pero acumulando lentamente un pequeño tesoro. Robó un cuchillo de cocina y lo escondió envuelto en trapos bajo su estera de dormir. Cultivó relaciones con los esclavos que trabajaban en otras casas, intercambiando información durante las idas al mercado. Fue así como conoció a Yemayá, una esclava yoruba que trabajaba para una familia portuguesa y que practicaba en secreto las religiones africanas que la Iglesia Católica había prohibido bajo pena de tortura y muerte. Yemayá era una mujer de unos 50 años, con cicatrices rituales en las mejillas y una presencia que infundía respeto inmediato. Había sido sacerdotisa en su tierra antes de ser capturada, y había logrado preservar conocimientos ancestrales a pesar de décadas de esclavitud. Cuando María le contó su historia y su intención, Yemayá no intentó disuadirla. Entendía que había heridas que solo la venganza podía comenzar a sanar. En cambio, ofreció ayuda de una manera que solo ella podía proporcionar. Le enseñó a María sobre plantas y venenos, sobre rituales que fortalecían el espíritu, sobre la diferencia entre justicia y crueldad. Le advirtió que una vez que cruzara esa línea, no habría retorno. María respondió que esa línea había sido cruzada el día que Sebastián asesinó a sus hijos. Pasó más de un año en preparación. María no tenía prisa. La venganza servida fría, reflexionaba, era infinitamente más satisfactoria que la acción impulsiva. Necesitaba que el plan fuera perfecto, no solo para asegurar el éxito, sino para garantizar que la familia Maldonado supiera exactamente por qué estaban siendo castigados. Quería que entendieran, en sus últimos momentos, que las vidas que habían desechado tan casualmente tenían valor, tenían consecuencias. Quería que sintieran una fracción del terror y del dolor que ella había experimentado, y sobre todo, quería sobrevivir para contarle al mundo lo que había hecho, para que la historia de Kwame y Kofi no muriera con sus pequeños cuerpos en aquella fosa sin nombre. En primavera de 1689, María supo que su momento se acercaba. Don Rodrigo había anunciado que viajaría a Santa Fe de Bogotá en junio para atender negocios con el virrey. Esto significaba que la familia completa estaría reunida en la casa durante las semanas previas, preparándose para la ausencia del patriarca. Sebastián había cumplido 19 años, y su crueldad solo había aumentado con el tiempo.
Había dejado embarazada a 2 esclavas jóvenes y luego las había vendido a plantaciones lejanas para evitar responsabilidad. Había azotado personalmente a un esclavo viejo hasta dejarlo inválido por el simple crimen de tropezar y derramar vino sobre su camisa. La casa Maldonado era un microcosmos de todas las atrocidades del sistema colonial. Y María había decidido que era hora de que ese sistema sintiera el peso de la justicia verdadera. El plan que finalmente diseñó era de una simplicidad y brutalidad elegante. No habría venenos sutiles que pudieran ser detectados, no habría incendios que pudieran alertar a los vecinos antes de tiempo. Lo que María planeaba era personal, directo, y diseñado para maximizar el terror psicológico antes de la muerte física. Necesitaba que estuvieran despiertos, que la vieran, que entendieran. La fecha que eligió fue el 23 de agosto de 1689, exactamente 2 años después de la muerte de sus hijos. Yemayá le proporcionó una mezcla de hierbas que adormecería pero no mataría, un sopor profundo del cual se podía despertar con suficiente estimulación. María planeaba añadirla al vino que los Maldonado bebían cada noche con la cena. En las semanas previas, María actuó con una normalidad tan perfecta, que incluso Tomasa comenzó a preocuparse. Le preguntó en susurros si había renunciado a su juramento, si había encontrado paz. María sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y respondió que sí, que había hecho las paces con Dios y con su destino. Era mentira, por supuesto, no había paz en su corazón, solo el tic-tac constante de un reloj contando los días hasta la hora de la retribución. Visitó a Tome por última vez una semana antes del 23. Le dijo que lo amaba, que sus hijos habían sido concebidos en amor genuino a pesar de las circunstancias, y que debía olvidar. Tomé, sin entender completamente pero sintiendo la finalidad en sus palabras, le rogó que no hiciera nada irreversible. María no prometió nada, consiguió ayuda de una fuente inesperada, los piratas que operaban en el Caribe. Cartagena de Indias, siendo uno de los puertos más ricos de las Indias, era constantemente amenazada por corsarios franceses, ingleses y holandeses. María había conocido a un contrabandista llamado Jean-Baptiste durante una de sus idas al mercado. Este francés medio criminal, medio idealista se movía entre el mundo legal e ilegal de la ciudad, vendiendo mercancías robadas y comprando información. Cuando María le propuso un trato, usando los ahorros que había acumulado durante 2 años de pequeños robos, Jean-Baptiste se mostró intrigado. A cambio de todo su dinero y de información sobre las defensas de ciertas casas coloniales, él le proporcionaría pasaje en un barco que zarparía hacia Saint-Domingue, la colonia francesa en la Española, en la madrugada del 24 de agosto. Era arriesgado confiar en un pirata, pero María no tenía otras opciones. Los últimos días antes del 23 de agosto transcurrieron con una lentitud agónica. María repasaba mentalmente cada paso de su plan, buscando fallos, anticipando complicaciones. Había robado ropa de hombre de la lavandería, sabiendo que viajaría más segura disfrazada. Había memorizado el camino desde la casa Maldonado hasta el muelle donde Jean-Baptiste la esperaría. Había hecho las paces con la posibilidad muy real de morir en el intento. Si la capturaban antes de completar su venganza, la torturarían hasta la muerte. Si la capturaban después, el castigo sería aún peor. Pero estas consideraciones no la disuadían. Había una calma antinatural en María durante esos días finales, la serenidad de quien ha aceptado completamente su destino. El 22 de agosto por la noche, María preparó la cena con sus propias manos, insistiendo ante Tomasa que quería hacerlo ella sola como agradecimiento por todos los años de orientación y amistad. Preparó el plato favorito de don Rodrigo, estofado de carne con papas y yuca. Doña Beatriz había pedido pescado frito con arroz de coco. Para los hijos, María cocinó pollo asado con plátano maduro. La comida olía deliciosa, y la familia comió con apetito. En el vino de los padres y en el chocolate caliente que Sebastián prefería, María añadió las hierbas que Yemayá le había proporcionado. La dosis era precisa, lo suficiente para inducir un sueño profundo pero no tanto como para matarlos antes de tiempo. Eso vendría después, y sería por sus propias manos. Después de servir la cena, María realizó sus tareas nocturnas habituales,
limpiar la cocina, preparar todo para el desayuno del día siguiente, asegurarse de que los fogones estuvieran apagados. Los otros esclavos se retiraron gradualmente al cuarto común. María esperó, sentada en la oscuridad de la cocina, escuchando los sonidos de la casa que se aquietaba. Escuchó a don Rodrigo subir las escaleras con pasos pesados. Escuchó a doña Beatriz despedir a su doncella. Escuchó a Sebastián deambular por el corredor antes de finalmente entrar a su habitación. Esperó 2 horas más, tiempo suficiente para que las hierbas hicieran su efecto completo. Cuando el reloj de péndulo en el salón marcó la medianoche, María se levantó. Fue primero al cuarto de esclavos. Todos dormían profundamente, agotados por otro día de trabajo incesante. María los observó por un momento largo. María los observó por un momento largo, memorizando sus rostros. Tomasa roncaba suavemente en su estera. Las jóvenes Lucía y Esperanza dormían abrazadas como hermanas. El viejo Mateo, que había perdido 2 dedos en un accidente en la carpintería, dormía con la boca abierta. Estas personas habían sido su familia durante casi 2 décadas. Los amaba a su manera, pero sabía que después de esta noche, nunca podría verlos de nuevo. Tomó el cuchillo que había ocultado bajo su estera durante meses. La hoja había sido afilada pacientemente durante semanas hasta que podía cortar un cabello al caer. Se ató el cabello hacia atrás con un trapo oscuro. Se persignó, no por devoción cristiana sino por las creencias ancestrales de su pueblo que nunca habían muerto completamente. Y salió del cuarto de esclavos por última vez. La casa Maldonado estaba sumida en un silencio espectral. Las velas se habían consumido, y solo la luz de la luna entraba por las ventanas altas, proyectando sombras alargadas sobre los pisos de baldosa. María caminó descalza para no hacer ruido, cada paso medido y deliberado. Su corazón latía fuerte pero su respiración era controlada. Había esperado este momento durante 730 días. 730 amaneceres despertando con el dolor de la pérdida. 730 atardeceres recordando las risas de Kwame y Kofi. 730 momentos de impotencia absoluta transformándose ahora en acción. Subió las escaleras lentamente, evitando el tercer escalón que crujía. En su mano derecha, el cuchillo brillaba débilmente con la luz lunar. Decidió comenzar con Sebastián. Era importante que fuera el primero, que experimentara el terror más prolongado. Su habitación estaba al final del corredor del segundo piso, la más alejada de las habitaciones de sus padres. María abrió la puerta con cuidado infinito. La habitación apestaba a alcohol y sudor. Sebastián yacía en su cama de dosel, completamente inconsciente por la combinación del chocolate con hierbas y el brandy que había bebido antes de dormir. Tenía 19 años pero en el sueño parecía más joven, casi vulnerable. María sintió una punzada de algo que podría haber sido piedad, pero entonces recordó. Recordó el sonido del cráneo de Kofi golpeando la piedra. Recordó los gritos de Kwame desapareciendo en la oscuridad del pozo. Recordó sostener los cuerpos fríos de sus hijos mientras le prohibían llorarlos adecuadamente. Encendió una vela que había traído consigo, y la colocó en la mesa de noche. Necesitaba que él la viera. Se inclinó sobre Sebastián y le tapó la boca firmemente con una mano. Con la otra, presionó el filo del cuchillo contra su garganta, no lo suficiente para cortar todavía pero lo suficiente para que lo sintiera. Sebastián despertó bruscamente, sus ojos abriéndose con confusión que rápidamente se transformó en terror al ver el rostro de María iluminado por la luz de la vela. Intentó gritar pero la mano de ella era firme. Intentó moverse pero el cuchillo en su cuello lo mantuvo inmóvil. «¿Me reconoces?», susurró María en español, su voz apenas audible pero cargada de una intensidad terrible. «Soy la madre de los niños que asesinaste hace 2 años. Kame y Kofi, ¿los recuerdas? ¿O fueron tan insignificantes para ti, que ni siquiera ocupan espacio en tu memoria?» Los ojos de Sebastián se movieron frenéticamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. María podía ver el momento exacto en que la comprensión llegó, cuando recordó aquel día de agosto y lo que había hecho. «Sí»,
continuó María, ahora lo recuerdas. Bien, porque quiero que entiendas exactamente por qué vas a morir esta noche. Lo que siguió fue calculado para maximizar el sufrimiento psicológico. María no lo mató rápidamente. En cambio, le habló durante largos minutos sobre sus hijos. Sobre cómo Kwame amaba trepar árboles. Sobre cómo Kofi hacía preguntas constantes sobre todo lo que veía. Sobre los planes que ella y Tomé habían hecho para escapar algún día y criar a sus hijos en libertad. Sobre cómo esos sueños habían sido destruidos por un acto casual de crueldad de parte de un joven que nunca había conocido consecuencias por sus acciones. Sebastián lloraba ahora, lágrimas corriendo por sus mejillas hacia la mano que cubría su boca. María se preguntó si lloraba por miedo o por remordimiento genuino. Decidió que no importaba. En mi tierra, dijo María, cambiando al kimbundu, un idioma que Sebastián no entendía pero cuya cadencia aumentaba su terror. Cuando alguien mata a un niño, la tribu entera participa en el castigo, pero aquí no tengo tribu. Solo me tengo a mí misma. Así que seré jurado, juez y verdugo. Regresó al español. Esto es por Kwame. El primer corte fue robe y profundo, atravesando la arteria carótida. La sangre brotó caliente sobre las sábanas blancas. Y esto es por Kofi. El segundo corte completó el trabajo. Sebastián se sacudió violentamente durante unos segundos, y luego se quedó quieto. María lo observó morir con una expresión inescrutable. No sintió placer exactamente, pero sí una satisfacción oscura y profunda. Uno de tres, limpió el cuchillo en las cortinas de terciopelo de la habitación y salió tan silenciosamente como había entrado. El corredor seguía vacío, la casa seguía en silencio. Nadie había escuchado nada. María se dirigió hacia la habitación principal, donde don Rodrigo y doña Beatriz dormían. Esta puerta era más pesada, de caoba tallada con diseños florales. La abrió con ambas manos y entró. La habitación era grande y lujosa, con muebles importados de España y cortinajes de seda. La cama matrimonial dominaba el espacio, y en ella yacían los dos adultos, inconscientes por las hierbas, ajenos al hecho de que su hijo acababa de ser asesinado a pocos metros de distancia. María encendió varias velas en la habitación. Quería verlo todo claramente, y quería que ellos la vieran a ella. Se acercó primero al lado de la cama donde dormía don Rodrigo. Este hombre había comprado su cuerpo como si fuera ganado. Había trabajado sus manos hasta dejarlas deformadas. Había consumido los mejores años de su vida para acumular riquezas construidas sobre el sufrimiento de cientos de personas esclavizadas. Y cuando su hijo había asesinado a dos niños inocentes, lo había castigado con una semana de confinamiento en sus habitaciones, como si se tratara de una travesura menor. María lo despertó de la misma manera que había hecho con Sebastián, cubriendo su boca y presionando el cuchillo contra su cuello. Don Rodrigo era un hombre de 62 años, acostumbrado al poder absoluto. Incluso en su confusión inicial, había algo de indignación en sus ojos, como si la simple idea de que una esclava se atreviera a tocarlo fuera un insulto intolerable. María vio esa indignación y sonrió sin humor. Su hijo está muerto, le informó con voz plana. Sebastián, lo maté hace unos minutos. Pensé que debía saberlo antes de morir usted también. Observó cómo la información procesaba en el cerebro de don Rodrigo, cómo la indignación se transformaba en shock y luego en terror genuino. Logró articular el hombre contra la mano que cubría su boca, aunque las palabras salieron distorsionadas. Porque hace 2 años, su hijo mató a mis bebés, respondió María. Los arrojó al pozo como si fueran basura. Y usted no hizo nada, ninguno de ustedes hizo nada. Miró hacia doña Beatriz, que comenzaba a despertar por el ruido, sus ojos abriéndose lentamente con confusión inducida por las hierbas. Durante 18 años he servido a esta familia. Los he alimentado, he limpiado su mierda, he soportado sus abusos. Y lo único que pedí, lo único que me importaba en este mundo miserable, eran mis hijos. Ustedes me los quitaron, así que ahora yo les quitaré todo. Lo que siguió fue brutal y eficiente. María había aprendido anatomía básica de Yamayá, sabía dónde cortar para causar muerte rápida o lenta.
Eligió muerte lenta para don Rodrigo. Quería que sufriera, que sintiera su vida escaparse gota a gota mientras comprendía la magnitud de su fracaso moral. El cuchillo encontró primero su abdomen, abriendo un corte profundo que no era inmediatamente fatal, pero sí extremadamente doloroso. Don Rodrigo intentó gritar, pero la mano de María era implacable. Sus ojos se abrieron enormemente, llenos de un dolor que probablemente nunca había experimentado en su vida privilegiada. María lo miró sin pestañear mientras la vida se filtraba lentamente fuera de él. Doña Beatriz finalmente despertó completamente ante los sonidos de agonía de su esposo. Vio la escena que se desarrollaba en su cama, su marido sangrando profusamente, María de pie sobre él con un cuchillo ensangrentado, las velas proyectando sombras danzantes que hacían que todo pareciera una pesadilla surrealista. Intentó gritar, pero su garganta, reseca por las hierbas, solo produjo un graznido. María se volvió hacia ella con esa calma terrible que había caracterizado todos sus movimientos esta noche. Doña Beatriz, dijo con una cortesía mórbida que contrastaba con la violencia de la escena, qué placer verla finalmente despierta. Tenemos asuntos pendientes, usted y yo. Doña Beatriz intentó bajarse de la cama, intentó correr, pero sus piernas no respondían correctamente. Los efectos de las hierbas todavía embotaban sus movimientos. María la alcanzó fácilmente, agarrándola por el cabello que normalmente estaba perfectamente arreglado. Pero ahora colgaba suelto sobre su camisón de dormir. ¿Recuerda cuando me prohibió enterrar a mis hijos?, preguntó María, su voz todavía inquietantemente calmada. ¿Recuerda que dijo que eran solo esclavos y que yo debía superar el sentimentalismo? Tengo excelente memoria, doña Beatriz. Recuerdo cada palabra que pronunció ese día. La respuesta de doña Beatriz fue un balbuceo incoherente de súplicas y negaciones. Intentó ofrecer dinero, libertad, cualquier cosa que pudiera salvarla. María escuchó pacientemente, inclinando la cabeza como si estuviera considerando las ofertas. Luego negó suavemente con la cabeza. Entiende, dijo María, que esto no se trata de lo que usted pueda ofrecerme ahora. Se trata de justicia. Se trata de que finalmente, después de 18 años de esclavitud, después de perder todo lo que amaba, tengo poder. Y elijo usarlo exactamente como ustedes usaron el suyo, sin piedad. El cuchillo encontró el corazón de doña Beatriz con precisión quirúrgica. Fue más rápido que con su esposo, no por misericordia sino por eficiencia. María todavía tenía que escapar de la casa antes del amanecer. Don Rodrigo finalmente dejó de respirar mientras María limpiaba el cuchillo en las sábanas de seda. La habitación olía a sangre y excrementos, los olores inevitables de la muerte violenta. María se tomó un momento para observar su trabajo. 3 miembros de la familia Maldonado muertos. La hija mayor, Isabel, estaba en un convento en Santa Marta y escaparía de la venganza. Rodrigo estaba en España estudiando Derecho. Pero estos 3, los directamente responsables del sufrimiento de María, habían pagado. Se preguntó brevemente si sentía remordimiento. Buscó en su interior y encontró que solo había vacío donde antes había estado el dolor insoportable. No era paz exactamente, pero era algo cercano a la resolución. Bajó las escaleras por última vez. Sabía que le quedaban quizás 2 horas antes de que alguien descubriera los cuerpos. Fue al cuarto de esclavos y miró por última vez a las personas que habían compartido su cautiverio. Quiso despertar a Tomasa para despedirse, pero sabía que eso solo pondría a la mujer mayor en peligro. Era mejor que todos pudieran declarar honestamente que no sabían nada. Se cambió rápidamente a la ropa de hombre que había robado. Se vendó los pechos apretadamente. Se untó tierra en la cara para oscurecerla más y ocultar sus rasgos. En la oscuridad, con ropa holgada y el cabello oculto bajo un sombrero, podría pasar por un joven esclavo mensajero. Salió de la casa Maldonado por la puerta de servicio que daba al callejón trasero. Las calles de Cartagena estaban mayormente vacías a esta hora.
pero había patrullas nocturnas que vigilaban contra esclavos fugitivos y actividades ilegales. María caminó con propósito pero sin prisa, como si tuviera un encargo legítimo. Pasó junto a una patrulla que la miró con sospecha pero no la detuvo. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, pero mantuvo su expresión neutral. Las murallas de la ciudad se alzaban imponentes contra el cielo estrellado. María había pasado 18 años mirando esas murallas, símbolo tanto de la protección de la ciudad como de su prisión personal. El muelle donde Jean-Baptiste había prometido esperarla estaba en la zona del Cabaño, un área menos vigilada donde los contrabandistas operaban con relativa libertad. María llegó cuando el cielo comenzaba a aclararse ligeramente en el horizonte oriental. Por un momento terrible, pensó que el pirata la había traicionado, que había tomado su dinero y se había marchado. Pero entonces vio una figura salir de la sombra. Jean-Baptiste era un hombre de unos 40 años, curtido por el sol y el mar, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. La miró de arriba abajo, notando las manchas de sangre que María no había podido limpiar completamente de sus manos. ¿Está hecho?, preguntó en un francés que María apenas comprendía. Ella asintió. Jean-Baptiste silbó bajito. Pensé que era una fantasía, una historia para impresionarme. Pero realmente lo hiciste. No había juicio en su voz, solo una especie de admiración mórbida. Mi barco zarpa en 30 minutos. Tenemos que irnos ya. La llevó hacia un bote pequeño amarrado al muelle. El barco principal, una goleta de 2 mástiles, esperaba anclado en la bahía. María subió al bote sin mirar atrás. No se permitiría mirar atrás hacia Cartagena hasta que estuvieran lo suficientemente lejos. La travesía hacia el barco principal fue tensa. Cada sonido de las olas contra el bote, cada crujido de los remos, parecía amplificado en la quietud previa al amanecer. María se sentó en la proa, sus manos todavía manchadas con sangre seca que la luz creciente hacía cada vez más visible. Jean-Baptiste remaba con movimientos expertos y silenciosos, ocasionalmente mirando hacia atrás hacia la ciudad como si esperara ver soldados persiguiéndolos. Pero las murallas de Cartagena permanecían quietas, sus guardias ajenos al crimen que se había cometido dentro de sus límites. Cuando finalmente alcanzaron la goleta, manos fuertes ayudaron a María a subir por una escalera de cuerda. La cubierta estaba llena de hombres de aspecto rudo, una tripulación mezclada de franceses, ingleses y algunos africanos libertos que habían encontrado refugio en la piratería. El capitán era un hugonote francés llamado Pierre Lacroix, un hombre que había huido de la persecución religiosa en Francia solo para encontrar una especie de libertad caótica en las aguas del Caribe. Examinó a María con ojos que habían visto demasiado como para escandalizarse fácilmente. Jean-Baptiste le explicó la situación en francés rápido. María captó palabras sueltas: venganza, familia española, muerte. El capitán Lacroix sintió lentamente y luego se dirigió a María en un español trabajoso. En mi barco no pregunto el pasado, solo importa que puedas trabajar y seguir órdenes. ¿Entiendes? María sintió. Bien, Jean-Baptiste te mostrará dónde dormir. Zarpamos inmediatamente. La goleta comenzó a moverse mientras el sol finalmente rompía sobre el horizonte, bañando Cartagena de Indias en luz dorada. María se permitió finalmente mirar hacia la ciudad que había sido su prisión durante casi 2 décadas. Desde la distancia, se veía hermosa, las murallas blancas, las cúpulas de las iglesias, las casas coloniales con sus balcones de hierro forjado. Era difícil imaginar que detrás de esa belleza existía tanto sufrimiento, tanta crueldad sistemática, tantas vidas destruidas por la maquinaria de la esclavitud y el colonialismo. María pensó en los esclavos que todavía dormían en el cuarto de la casa Maldonado, que despertarían pronto para descubrir la masacre. Pensó en Tomasa y Tomé, en cómo procesarían lo sucedido. Se preguntó si la recordarían con horror o con una admiración secreta por haber hecho lo que ninguno de ellos se había atrevido. El viaje a Saint-Domingue tomó 11 días. María trabajó en el barco como cualquier otro miembro de la tripulación, limpiando cubiertas, ayudando en la cocina, aprendiendo los rudimentos de la navegación.
Los piratas la trataron con una mezcla de curiosidad y respeto. Corrieron rumores sobre lo que había hecho, historias que se exageraban con cada repetición. Algunos decían que había matado a 10 personas. Otros que había quemado la casa entera. María no corregía las historias, entendía el poder de la leyenda, cómo una historia bien contada podía inspirar a otros esclavos a resistir, a creer que la venganza contra sus opresores era posible. Durante las noches, cuando el barco se mecía suavemente bajo las estrellas infinitas del Caribe, María finalmente se permitía llorar por sus hijos. Lloraba silenciosamente, sin sollozos, dejando que las lágrimas corrieran libremente mientras miraba las mismas constelaciones que había observado desde los patios de la casa Maldonado. Saint-Domingue era diferente a Cartagena en muchos aspectos pero terriblemente similar en otros. La colonia francesa era rica en plantaciones de azúcar, y la esclavitud aquí era si acaso aún más brutal que en las colonias españolas. Pero también había algo más, una energía de resistencia palpable, una sensación de que el sistema estaba al borde de algo monumental. María llegó en un momento crucial de la historia caribeña. Las ideas de la Ilustración estaban filtrándose incluso a las colonias, y los esclavos africanos estaban comenzando a organizarse de maneras que aterrorizaban a los colonos blancos. El capitán Lacroix la dejó en Port-de-Paix, un pueblo portuario en la costa norte de la isla, con suficiente dinero para sobrevivir algunas semanas, mientras encontraba su camino. María decidió no intentar pasar por libre. En cambio, buscó trabajo en las cocinas de una taberna frecuentada por marineros y contrabandistas. La dueña, una mujer mulata llamada Josefina, que había comprado su propia libertad años atrás, reconoció en María a alguien con una historia y sabiduría para no hacer preguntas incómodas. Le ofreció trabajo y un pequeño cuarto en el piso superior de la taberna. Fue allí, en ese puerto bullicioso donde convergían personas de todas partes del Caribe, donde María comenzó a contar su historia. Al principio con cautela, solo a esclavos de confianza que venían a la taberna en sus escasos momentos libres. Pero gradualmente, la historia se extendió. La historia de María de Cartagena, como llegó a ser conocida, resonó profundamente en las comunidades de esclavos africanos a lo largo del Caribe. Aquí había una mujer que no había aceptado pasivamente el asesinato de sus hijos, una mujer que había planeado meticulosamente y ejecutado una venganza que igualaba en brutalidad a los crímenes cometidos contra ella. En una sociedad donde los esclavos eran constantemente enseñados que eran inferiores, que debían aceptar su lugar, que la resistencia era inútil, la historia de María era profundamente subversiva, demostraba que los amos no eran invulnerables, que la justicia podía ser tomada cuando el sistema legal la negaba sistemáticamente. Cada vez que María contaba su historia en la taberna, rodeada de rostros africanos iluminados por velas, veía algo encenderse en los ojos de sus oyentes. Esperanza, furia, determinación. No todos aprobaban lo que había hecho. Algunos, especialmente aquellos profundamente cristianizados, argumentaban que la venganza era pecado, que debía haber confiado en Dios para hacer justicia. María escuchaba estos argumentos sin enfadarse. ¿Y cuántos siglos, preguntaba suavemente, debemos esperar a que Dios actúe mientras nuestros hijos son asesinados, mientras nuestras hijas son violadas, mientras nuestros padres son trabajados hasta la muerte? Yo esperé 18 años, Dios no actuó, así que actué yo. Estas palabras eran peligrosas. Si las autoridades coloniales descubrían que estaba predicando resistencia, la arrestarían inmediatamente. Pero María había dejado de temer hace mucho tiempo. Había perdido todo lo que amaba, lo único que le quedaba era su historia, y estaba determinada a compartirla. Pasaron 3 años. María se integró en la comunidad de Port-de-Paix, trabajando en la taberna, aprendiendo francés, conectando con la red de resistencia africana que operaba en las sombras de la sociedad colonial. Conoció a sacerdotes vodú, que preservaban tradiciones africanas bajo la fachada del catolicismo. Conoció a cimarrones que vivían en las montañas y ocasionalmente bajaban al puerto para comerciar. Conoció a ciberros que habían comprado su libertad, pero vivían en constante precariedad,
siempre a una acusación falsa de distancia de ser reesclavizados. Y a todos les contó su historia. La historia evolucionaba con cada repetición, adquiriendo elementos míticos. Algunos decían que los espíritus de sus ancestros la habían guiado durante aquella noche de venganza. Otros que había hecho un pacto con las deidades africanas para obtener la fuerza necesaria. María no corregía estas adiciones, entendía que las leyendas necesitaban elementos sobrenaturales para capturar la imaginación popular. En el año de 1692, llegaron noticias desde Cartagena de Indias que confirmaron lo que María ya sabía. Había logrado escapar completamente. Al principio, las autoridades coloniales habían lanzado una búsqueda masiva. Habían torturado a los esclavos de la casa Maldonado buscando información. Tomasa había sido azotada casi hasta la muerte antes de que finalmente creyeran que realmente no sabía nada. Tomé había sido ejecutado, sospechoso de complicidad, aunque María sabía que él había sido completamente inocente. Esa noticia la golpeó duro. Otra muerte en su conciencia, otro precio pagado por su venganza. Pero no podía permitirse el lujo del remordimiento paralizante. Tomé había entendido los riesgos de amar en cautiverio. Su muerte no era responsabilidad de María, sino del sistema que hacía imposible cualquier forma de amor entre los esclavos sin consecuencias devastadoras. Las autoridades finalmente habían concluido que María había muerto, probablemente ahogada, intentando escapar por mar o asesinada por cómplices que habían eliminado a una testigo inconveniente. El caso se cerró oficialmente, aunque la historia continuaba circulando en susurros entre los esclavos de Cartagena. La casa Maldonado fue vendida eventualmente a otra familia española. Se decía que estaba maldita, que los fantasmas de los muertos caminaban por sus pasillos. Varios esclavos posteriores reportaron ver apariciones, una mujer africana con ojos brillantes caminando por la cocina, dos niños pequeños jugando en el patio. María se preguntaba si estas historias tenían algo de verdad, o si eran simplemente la culpa colectiva de una sociedad manifestándose como superstición. De cualquier manera, le satisfacía saber que la casa nunca volvería a conocer paz. Durante estos años en Saint-Domingue, María se convirtió en algo más que una refugiada. Se convirtió en una figura de la resistencia africana, aunque operaba en las sombras. Nunca buscó prominencia o liderazgo formal. Eso habría sido demasiado peligroso, pero su taberna se convirtió en un lugar de reunión extraoficial para aquellos que soñaban con libertad. Allí se planeaban fugas de esclavos. Se compartía información sobre qué amos eran más crueles y cuáles relativamente benévolos. Se enseñaban canciones que contenían mensajes codificados sobre rutas de escape y lugares seguros. Y sobre todo, se compartían historias. Historias de resistencia africana en Angola, en Congo, en Dahomey. Historias de rebeliones de esclavos en Jamaica, en Brasil, en las mismas plantaciones de Saint-Domingue. Y por supuesto, la historia de María de Cartagena, que se había convertido en una leyenda viviente. La propia María envejecía. Los años de esclavitud habían cobrado su precio en su cuerpo. A los 35 años, sus manos estaban deformadas por la artritis. Su espalda, dañada por años de cargar cargas pesadas, le causaba dolor constante. Tenía cicatrices por todas partes, del látigo, del hierro de marcar, de quemaduras de cocina, de la vida brutal que había vivido, pero su mente permanecía aguda, y su determinación no había disminuido. Comenzó a enseñar a los esclavos más jóvenes cosas que ella hubiera querido saber cuando llegó por primera vez a Cartagena. Les enseñó a leer en secreto, usando periódicos viejos y Biblias robadas. Les enseñó anatomía básica, los puntos vulnerables del cuerpo humano. Les enseñó sobre plantas y hierbas, tanto las que sanaban como las que mataban. Y siempre les recordaba, nunca acepten que su vida no tiene valor. Ustedes valen más que todos los amos juntos. En 1695, cuando María tenía 38 años, conoció a alguien que cambiaría el curso de su vida nuevamente. Su nombre era François Macandal,
un esclavo africano de extraordinaria inteligencia y carisma que trabajaba en una plantación cerca de Port-de-Paix. Macandal había perdido su mano en un accidente en el ingenio azucarero, pero había convertido esa desventaja en ventaja, siendo asignado a trabajos más ligeros que le daban movilidad y tiempo para pensar. Era un Hongan, un sacerdote vodú, y había comenzado a organizar algo ambicioso, una red de resistencia, que eventualmente lanzaría un levantamiento coordinado de esclavos a lo largo de todo Sandomenga. Cuando escuchó sobre María de Cartagena, insistió en conocer. Se reunieron en la taberna una noche sin luna. Macandal era más joven que María, apenas 25 años, pero hablaba con la sabiduría de alguien mucho mayor. He escuchado tu historia, le dijo en un criollo que mezclaba francés, español y lenguas africanas. No solo lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Entiendes algo que muchos no entienden, que este sistema solo responde a la fuerza. La súplica no funciona. La paciencia no funciona. Solo la acción directa crea cambio. María lo escuchó hablar sobre sus planes. Era audaz hasta el punto de la temeridad. Quería envenenar los suministros de agua de las principales plantaciones, crear tal caos que los colonos blancos huyeran de la isla, dejándola en manos de los esclavos liberados. Era imposible, por supuesto. O al menos, así parecía en aquel momento. María se unió a la red de Macandal, no como líder sino como mentora. Compartió todo lo que había aprendido sobre planificación, paciencia, el elemento sorpresa. Les advirtió contra la prisa, recordándoles que ella había esperado 2 años antes de actuar. La venganza apresurada es venganza desperdiciada, les decía. Deben ser metódicos, deben ser invisibles, hasta el momento exacto de atacar, y deben tener planes de escape, porque morir gloriosamente no libera a nadie. Macandal escuchaba ávidamente. Era un estudiante brillante de la resistencia, absorbiendo lecciones y adaptándolas a sus propios planes. Durante los siguientes meses, la red creció. Cientos de esclavos en docenas de plantaciones estaban ahora conectados, esperando la señal. Pero como sucede a menudo con conspiraciones tan grandes, la seguridad era imposible de mantener perfectamente. En 1698, un esclavo bajo tortura reveló detalles del plan. Las autoridades coloniales francesas reaccionaron con pánico y brutalidad. Lanzaron redadas masivas, arrestando a cientos de esclavos sospechosos. Las ejecuciones públicas se volvieron espectáculos casi diarios en Port-au-Prince y otras ciudades principales. Los colonos blancos, aterrorizados por la magnitud de la conspiración, respondieron con una represión que superaba incluso los estándares brutales normales de la época colonial. Esclavos fueron quemados vivos, desmembrados, colgados de ganchos de carnicero como advertencia. El terror era mutuo ahora, los blancos temían un levantamiento masivo, los esclavos temían la venganza indiscriminada de sus amos. Macandal logró escapar inicialmente y se convirtió en un fugitivo, moviéndose entre comunidades cimarronas en las montañas, continuando su resistencia desde las sombras. María sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades llegaran a su puerta. La taberna había sido identificada como un punto de reunión sospechoso. Josephine, la dueña mulata que la había acogido, le advirtió que soldados habían estado haciendo preguntas. María no huyó. Había aprendido algo durante sus años de resistencia. Huir constantemente no era vida, y eventualmente, todos debían hacer un último stand. Además, a sus 38 años, con un cuerpo destrozado por décadas de abuso, no estaba segura de poder sobrevivir como fugitiva en las montañas. Decidió que si venían por ella, venderían cara su captura. Mantuvo un cuchillo afilado bajo su almohada y veneno en un pequeño frasco alrededor de su cuello. No permitiría que la capturaran viva para ser torturada públicamente como entretenimiento. Los soldados llegaron una madrugada de septiembre. María los escuchó subiendo las escaleras de la taberna, sus botas pesadas haciendo crujir la madera vieja. Eran 6 hombres armados con mosquetes y espadas,
una fuerza excesiva para arrestar a una mujer de mediana edad, pero las autoridades habían aprendido a no subestimar a los esclavos rebeldes. María estaba sentada en su cama cuando derribaron la puerta, completamente vestida, esperándolos. El oficial al mando, un teniente joven con uniforme impecable, la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Eres la que llaman María de Cartagena?, preguntó en francés. María asintió lentamente. La esclava fugitiva que mató a la familia Maldonado. Otro asentimiento. Estás arrestada por conspiración, incitación a la rebelión y asesinato múltiple. Ven pacíficamente o morirás aquí. María se levantó despacio, sus articulaciones protestando con cada movimiento. Los soldados tensaron sus armas, nerviosos a pesar de su superioridad numérica. Había algo en la calma de esta mujer que los inquietaba profundamente. María caminó hacia ellos con las manos visibles, aparentemente sumisa. Pero cuando el teniente se acercó para ponerle grilletes, María se movió con una velocidad sorprendente para alguien de su edad y condición. El cuchillo que había mantenido oculto en su manga pareció como si fuera magia, y antes de que alguien pudiera reaccionar, lo había hundido en el cuello del teniente. La sangre brotó en un arco brillante, salpicando las paredes del pequeño cuarto. Los otros soldados gritaron y apuntaron sus mosquetes, pero María ya tenía el frasco de veneno en sus labios. «No disparen», gritó uno de los soldados, entendiendo que querían capturarla viva para interrogarla. Pero era demasiado tarde. María bebió el contenido del frasco en 2 tragos rápidos. Era una mezcla que Yemayá le había enseñado a preparar años atrás en Cartagena, extraída de plantas que crecían en las montañas de Saint-Domingue. Actuaba rápido pero no sin dolor. María sintió como si su garganta se estuviera cerrando, como si su estómago se retorciera sobre sí mismo. Cayó de rodillas, tosiendo sangre. Los soldados la rodearon, indecisos sobre qué hacer. Uno intentó hacerla vomitar el veneno, pero María lo mordió con tal ferocidad que el hombre retrocedió gritando, su mano sangrando profusamente. En sus últimos momentos de conciencia, mientras el veneno quemaba sus entrañas y oscurecía su visión, María pensó en sus hijos, pensó en Kwame y Kofi, en sus risas, en sus pequeñas manos agarrando sus dedos. Pensó en todas las vidas que había tocado durante su tiempo en Saint-Domingue, todos los esclavos a quienes había inspirado a creer que la resistencia era posible. Pensó en Macandal, todavía libre en las montañas continuando la lucha. Y pensó en la familia Maldonado, muertos hacía 11 años, esperándola tal vez en algún infierno compartido. Con su último aliento, María susurró en Kimbundu las palabras que su madre le había enseñado cuando era niña en Angola, una oración a los ancestros pidiéndoles que guiaran su espíritu de regreso a casa. Y entonces, María de Cartagena, nacida en Mensinga en las orillas del río Cuanza, hacía 38 años, cerró sus ojos por última vez. Los soldados se quedaron parados sobre el cuerpo de María durante varios minutos, inseguros de qué hacer con esta victoria pírrica. Habían matado al teniente y perdido a su prisionera sin obtener ninguna información útil sobre la red de resistencia más amplia. El cuerpo de María fue arrastrado escaleras abajo de la taberna y arrojado en una carreta junto con el del teniente caído. Las autoridades decidieron hacer un ejemplo de ella incluso en muerte. Ordenaron que su cuerpo fuera exhibido públicamente en la plaza principal de Port-de-Paix, colgado de un poste con un letrero que decía, «Así mueren los rebeldes y asesinos». Era un mensaje claro para cualquier esclavo que considerara la resistencia. Este era su destino inevitable. Pero el mensaje tuvo un efecto opuesto al intentado. Cientos de esclavos vinieron a ver el cuerpo de María de Cartagena durante los 3 días que permaneció expuesto. Las autoridades esperaban que vieran una advertencia. En cambio, vieron a una mártir. Muchos tocaban secretamente el poste donde colgaba, murmurando oraciones en lenguas africanas que los colonos no entendían. Las mujeres dejaban pequeñas ofrendas al pie del poste, flores, monedas, pequeños amuletos. Los sacerdotes vodú realizaban rituales nocturnos, declarando que María había sido elevada al estatus de Loa, un espíritu ancestral que continuaría protegiendo y guiando a su pueblo desde el más allá.
Su historia, que ya era legendaria, ahora adquirió dimensiones mitológicas. Se convirtió en la mujer que había desafiado al sistema esclavista más poderoso del mundo y había cobrado un precio terrible por sus injusticias. Josephine recuperó el cuerpo después de 3 días, pagando un soborno sustancial a las autoridades locales. Lo enterró en un lugar secreto en las montañas, marcado solo con una piedra sin inscripción. Pero la ubicación exacta se perdió con los años. Algunos decían que María había sido enterrada cerca de las cataratas sagradas donde los practicantes de vodú realizaban ceremonias importantes. Otros afirmaban que su tumba estaba en un claro del bosque donde crecían flores silvestres particularmente hermosas. La verdad se perdió en la leyenda, pero la leyenda era quizás más poderosa que la verdad. María de Cartagena se convirtió en un símbolo, una historia contada de generación en generación, una prueba de que la resistencia africana nunca había sido completamente aplastada por la esclavitud. La red de Macandal continuó operando durante varios años más, aunque nunca logró el levantamiento masivo que había planeado. Sí ejecutó numerosos actos de sabotaje y resistencia, que mantuvieron a los colonos en estado de alarma constante. Macandal mismo fue finalmente capturado en 1758 y ejecutado públicamente, pero para entonces, había inspirado a una generación entera de resistentes. Las semillas plantadas por Macandal, María y otros como ellos eventualmente florecerían en algo mucho más grande. En 1791, apenas 33 años después de la muerte de Macandal, estalló la Revolución Haitiana, el único levantamiento de esclavos exitoso en la historia que resultó en la creación de una nación independiente. Los líderes de esa revolución, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, todos habían crecido escuchando historias de resistencia como la de María de Cartagena. En Cartagena de Indias, la historia de María continuó circulando en susurros entre las comunidades de esclavos africanos. Cada generación añadía sus propios detalles, sus propias interpretaciones. Algunos decían que María había sido una bruja poderosa que había invocado espíritus vengadores para matar a sus amos. Otros que había sido una guerrera entrenada en técnicas secretas de combate africano. Otros más que había actuado sola, armada solo con su dolor y su determinación inquebrantable. Todas estas versiones contenían elementos de María había sido extraordinaria no porque poseyera poderes sobrenaturales, sino porque había encontrado fuerza sobrehumana en las profundidades de su amor maternal y su sufrimiento. Había demostrado que incluso la persona más oprimida, la más despojada de derechos y humanidad, podía reclamar agencia y exigir justicia. Los descendientes de la familia Maldonado intentaron suprimir la historia durante décadas. Contrataron escribanos para eliminar referencias en documentos oficiales. Presionaron a la iglesia para que no incluyera la historia en registros parroquiales. Amenazaron con castigos severos a cualquier esclavo sorprendido contando el relato, pero las historias orales son resilientes de maneras que los documentos escritos no lo son. Se transmiten en canciones, en cuentos antes de dormir, en conversaciones susurradas en los mercados. La historia de María sobrevivió porque llenaba una necesidad profunda en las comunidades esclavizadas. La necesidad de creer que sus vidas tenían valor, que sus muertes tendrían consecuencias, que la justicia era posible incluso en un sistema diseñado para negarla absolutamente. Con el tiempo, María de Cartagena se convirtió en un símbolo no solo para los esclavos africanos, sino para todos aquellos que resistían la opresión en el Caribe colonial. Los cimarrones en los palenques contaban su historia alrededor de fogatas nocturnas. Los practicantes de religiones africanas la invocaban en ceremonias. Incluso algunos colonos criollos, aquellos nacidos en las Américas que comenzaban a resentir el dominio de las metrópolis europeas, encontraban en su historia un ejemplo de desafío valiente contra el poder establecido. No aprobaban sus métodos, por supuesto, pero reconocían en ella un espíritu de independencia que resonaba con sus propias aspiraciones incipientes de autonomía. En los archivos históricos formales, María apenas existe. Las autoridades coloniales españolas
registraron los asesinatos en la Casa Maldonado como un incidente con esclavos, pero minimizaron los detalles para evitar inspirar imitador. Los registros franceses en Domaine la mencionan brevemente como una conspiradora capturada, sin elaborar sobre quién era o qué había hecho. No hay retratos de ella, no hay cartas en su propia mano ya que nunca aprendió a escribir en español. Todo lo que queda son las historias orales transmitidas a través de generaciones, evolucionando con cada repetición, pero manteniendo siempre el núcleo esencial. Una madre que amaba a sus hijos tan ferozmente, que cuando el sistema le falló completamente, creó su propia justicia terrible y perfecta. Los historiadores modernos que han intentado rastrear la historia de María de Cartagena se enfrentan a desafíos monumentales. Las fuentes documentales son escasas y frecuentemente contradictorias. Los registros de esclavos en Cartagena del siglo XVII son incompletos en el mejor de los casos. Muchos fueron destruidos en incendios, perdidos en traslados de archivos, o deliberadamente eliminados por familias que no querían que sus conexiones con la esclavitud fueran demasiado explícitas. Lo que los historiadores han podido confirmar es que existió una familia Maldonado prominente en Cartagena durante el periodo relevante, que efectivamente hubo un incidente violento en su residencia, en agosto de 1687 o 1689 según diferentes fuentes. Y que una esclava llamada María desapareció alrededor del mismo tiempo. Los detalles específicos, la motivación, la ejecución exacta de los eventos, todo esto permanece en el reino de la historia oral más que la documentación verificable. Pero la historia oral tiene su propio tipo de verdad, diferente de la verdad documental pero no menos importante. La historia de María de Cartagena, verdadera en todos sus detalles específicos o no, representa verdades más amplias sobre la experiencia de la esclavitud en las Américas coloniales. Representa el dolor indescriptible de las familias africanas separadas por la trata de esclavos. Representa la crueldad cotidiana que los esclavos soportaban, una violencia tan normalizada que apenas se registraba en los documentos oficiales. Representa la destrucción sistemática de identidades africanas y el intento de reemplazarlas con una falsa inferioridad internalizada. Y representa, fundamentalmente, el hecho de que los africanos, esclavizados, nunca aceptaron pasivamente su condición. La resistencia era constante, tomando múltiples formas desde la desobediencia sutil hasta la rebelión abierta. En las comunidades afrodescendientes del Caribe moderno, la historia de María todavía se cuenta. En Cartagena, los tours históricos oficiales rara vez la mencionan, enfocándose en cambio en la arquitectura colonial y las hazañas de conquistadores españoles. Pero pregúntale a los descendientes de las comunidades africanas que construyeron esa ciudad con su trabajo forzado, y conocerán la historia. En Haití, donde la revolución de esclavos exitosa permanece como el orgullo nacional, María de Cartagena es recordada como una precursora, alguien que mostró el camino décadas antes del levantamiento principal. En los palenques de Colombia, comunidades de descendientes de esclavos, cimarrones que mantienen tradiciones africanas con orgullo, María es una heroína cultural cuya historia se enseña a los niños junto con otras narrativas de resistencia. La historia también ha sido recuperada por académicos y artistas en décadas recientes como parte del esfuerzo más amplio de descolonizar la historia latinoamericana. Novelistas han escrito versiones ficcionalizadas de su vida, dramaturgos han creado obras de teatro explorando sus motivaciones y decisiones morales. Historiadores feministas la han analizado como un ejemplo de cómo las mujeres esclavizadas ejercían agencia en sistemas diseñados para negarles cualquier poder. Estudiosos de la resistencia africana la han situado en el contexto más amplio de rebeliones de esclavos que ocurrieron a lo largo de las Américas desde el siglo XVI hasta el XIX, y cada interpretación añade capas a la comprensión de quién fue María y qué representa. Una de las preguntas más debatidas sobre María de Cartagena es la cuestión moral de su venganza. ¿Estaba justificada el asesinato de 3 personas, incluyendo una mujer que no había matado directamente a sus hijos,
puede ser considerado justicia. Los argumentos son complejos y no tienen respuestas fáciles. Por un lado, vivía en un sistema donde no existía recurso legal alguno para ella. Los tribunales coloniales no castigaban a los amos por matar esclavos. La Iglesia Católica, que teóricamente defendía la santidad de toda vida humana, era cómplice del sistema esclavista y poseía esclavos ella misma. María no tenía acceso a ninguna forma de justicia legítima. ¿Qué opciones quedaban para alguien en su posición? Simplemente aceptar que sus hijos habían sido asesinados y continuar viviendo como si nada hubiera pasado. Por otro lado, sus acciones resultaron en muertes adicionales más allá de los 3 miembros de la familia Maldonado. Tomé fue ejecutado bajo sospecha de complicidad. Otros esclavos fueron torturados durante las investigaciones. Su participación en la red de Macandal contribuyó indirectamente a las represiones masivas que mataron a cientos. Estos son costos reales, vidas reales perdidas. María sabía que sus acciones tendrían consecuencias más allá de su venganza personal, pero las consideró aceptables dados los objetivos más amplios de resistencia al sistema esclavista. Esto plantea preguntas incómodas sobre el costo de la resistencia, sobre cuándo la violencia revolucionaria está justificada, sobre quién tiene derecho a decidir qué vidas pueden ser sacrificadas en nombre de objetivos más grandes. Los teólogos de la liberación latinoamericanos han debatido extensamente sobre figuras como María de Cartagena. Algunos argumentan que su venganza fue una respuesta moral necesaria en un contexto de violencia estructural extrema. Cuando el sistema legal es completamente injusto, sostienen, los oprimidos tienen derecho a crear sus propias formas de justicia. Otros dentro de la misma tradición teológica argumentan que incluso en las circunstancias más extremas, existe una obligación moral de buscar soluciones no violentas, de no rebajarse al nivel de los opresores adoptando sus métodos brutales. María, conocedora de ambas perspectivas, gracias a conversaciones con sacerdotes católicos disidentes en Saint-Domingue, habría respondido probablemente que la no violencia es un lujo que solo aquellos con poder pueden permitirse. La verdad es que María de Cartagena era profundamente humana, lo que significa que era compleja y contradictoria. Era capaz de gran amor, como demostró su devoción a sus hijos y a Tomé. Era capaz de paciencia extraordinaria, esperando 2 años para ejecutar su venganza. Era inteligente y estratégica, cualidades que le permitieron sobrevivir 18 años de esclavitud y luego escapar exitosamente. Pero también era capaz de violencia terrible, de una frialdad calculada cuando mató a la familia Maldonado uno por uno. No era simplemente una víctima ni simplemente una heroína. Era una mujer que había sido moldeada por circunstancias extremas y que respondió de maneras que algunos considerarían heroicas y otros monstruosas, dependiendo de la perspectiva de quien juzga, lo que hace que la historia de María de Cartagena sea particularmente resonante en el contexto de la historia colonial del Caribe. Es como encapsula las contradicciones fundamentales del sistema esclavista. Los colonos europeos construyeron sociedades enteras basadas en la premisa de que ciertos seres humanos podían ser propiedad legal de otros. Desarrollaron elaboradas justificaciones teológicas, filosóficas y pseudocientíficas para este sistema. La Iglesia Católica argumentaba que la esclavitud era aceptable porque cristianizaba a los africanos paganos. Los filósofos ilustrados europeos, incluso mientras proclamaban los derechos universales del hombre, excluían a los africanos de esa categoría. Los científicos de la época desarrollaron teorías raciales que clasificaban a los africanos como inherentemente inferiores. Todo este edificio intelectual servía un propósito: permitir que las sociedades europeas se beneficiaran económicamente de la esclavitud, mientras mantenían su autoimagen como civilizadas y moralmente superiores. Pero este sistema contenía contradicciones insostenibles. Si los africanos eran realmente las criaturas inferiores y casi animales que la ideología colonial los pintaba ser, ¿por qué requerían controles tan elaborados y brutales? ¿Por qué las leyes coloniales estaban obsesionadas con prevenir levantamientos de esclavos y estos supuestamente no tenían la capacidad para tal organización? ¿Por qué los castigos eran tan desproporcionadamente severos por infracciones menores,
si no existiera un reconocimiento implícito de que los esclavos eran seres humanos con voluntades propias que debían ser quebradas constantemente. La verdad, que todos conocían pero pocos admitían, era que los africanos esclavizados eran completamente humanos, completamente capaces de amor, dolor, furia, planificación estratégica y resistencia organizada. El sistema esclavista funcionaba no porque los africanos fueran inferiores, sino porque la violencia era aplicada constantemente para mantenerlos sometidos. María de Cartagena expuso estas contradicciones de manera dramática. Cuando amaba a sus hijos con intensidad feroz, demostraba exactamente el tipo de amor maternal que los colonos celebraban en sus propias familias, pero negaban que los africanos pudieran sentir. Cuando planeó meticulosamente su venganza durante 2 años, demostró capacidades de planificación a largo plazo y autocontrol que supuestamente los africanos primitivos no poseían. Cuando ejecutó los asesinatos con precisión quirúrgica y luego escapó exitosamente, mostró una inteligencia táctica que contradecía todas las narrativas sobre la inferioridad africana, y cuando su historia inspiró a generaciones posteriores de resistentes, demostró que los africanos no solo entendían conceptos abstractos como justicia y dignidad, sino que estaban dispuestos a morir por ello. En otras palabras, María era la peor pesadilla del sistema colonial. Prueba viviente de que toda su ideología era una mentira elaborada para justificar la explotación económica. Las leyendas sobre María de Cartagena también incorporan elementos de las tradiciones espirituales africanas que sobrevivieron a la travesía del Atlántico y persistieron en las Américas a pesar de la represión católica. En muchas versiones de la historia contadas en comunidades afrocaribeñas, María es asistida por espíritus ancestrales. Se dice que sus ancestros angoleños la visitaron en sueños durante los meses de planificación, guiándola sobre qué hacer y cuándo actuar. Se dice que los espíritus de Kwame y Kofi le dieron la fuerza sobrenatural necesaria para matar a 3 adultos a pesar de ser una mujer de mediana edad debilitada por años de trabajo esclavo. Estos elementos espirituales no deben descartarse como mera superstición. Representan la continuidad de cosmovisiones africanas que entendían la realidad como tejida entre el mundo visible y el invisible, entre los vivos y los ancestros, entre lo material y lo espiritual. En la tradición del vodú haitiano, que sintetiza creencias de múltiples etnias africanas occidentales con elementos del catolicismo, María de Cartagena eventualmente fue incorporada al panteón de Luaba, los espíritus que sirven como intermediarios entre los humanos y el Dios creador distante. Se la asocia específicamente con justicia vengadora y protección de madres e hijos. Los devotos le hacen ofrendas en altares, pidiéndole que intervenga cuando han sido injusticiados, especialmente en situaciones donde el sistema legal formal ha fallado. Sus colores son rojo y negro, representando sangre y luto. Sus símbolos incluyen un cuchillo, un pozo, y 2 velas gemelas. Durante ceremonias de posesión, cuando se invoca su espíritu, se dice que el montado habla con voz fría y calmada, recitando los nombres de los muertos que exigen justicia. Estos desarrollos espirituales posteriores a su muerte física demuestran cómo las figuras históricas se transforman en símbolos culturales que sirven necesidades comunitarias en evolución. La historia de María también ilustra las complejidades del amor y la familia en condiciones de esclavitud. Los historiadores de la esclavitud han documentado extensamente cómo el sistema intentaba imposibilitar las estructuras familiares estables entre los esclavos. Los niños podían ser vendidos separados de sus madres en cualquier momento. Los esposos y esposas podían ser separados permanentemente si sus amos así lo decidían. Los esclavos no tenían derecho legal a casarse. Sus uniones no eran reconocidas por la ley ni por la iglesia, aunque algunos sacerdotes compasivos realizaban bautismos y bendiciones extraoficiales. En este contexto, el simple acto de amar, de formar vínculos familiares, se convertía en un acto de resistencia. Era reclamar humanidad en un sistema diseñado para negarla. Pero también significaba hacerse profundamente vulnerable, porque ahora los amos tenían palanca emocional para controlar a sus esclavos. María y Tomé entendían estos riesgos cuando eligieron amarse y tener hijos. No era ingenuidad, era una afirmación consciente de que algunas cosas valían el riesgo.
que una vida sin amor ni familia era apenas vida en absoluto. Que la posibilidad de criar hijos, incluso en circunstancias terribles, ofrecía esperanza de futuro. Muchos esclavos hacían cálculos similares, y muchos experimentaban exactamente el tipo de pérdida devastadora que María experimentó. La separación forzada de familias era una de las crueldades centrales de la esclavitud, una herida que persiste en las comunidades afrodescendientes hasta el día de hoy. Los efectos del trauma generacional, la pérdida de linajes familiares, la imposibilidad de rastrear ancestros más allá de cierto punto en el pasado debido a registros destruidos o nunca mantenidos. Todas estas son consecuencias duraderas del sistema que María vivió. Su venganza entonces, no era solo personal sino representativa. Actuaba no solo por Kwame y Kofi, sino por todos los niños esclavos que habían sido arrancados de sus madres, todos los que habían sido trabajados hasta la muerte en plantaciones, todos los que habían sido abusados sexualmente por amos, todos los que habían muerto sin nombre en fosas comunes. La familia Maldonado no era únicamente culpable de matar a sus hijos específicamente, eran representantes de un sistema completo que mataba niños esclavos rutinariamente de múltiples maneras. Cuando María mató a los Maldonado, estaba cobrando una deuda que el sistema completo había acumulado a lo largo de siglos. Era imposible que una persona hiciera justicia por todas las injusticias de la esclavitud, pero podía hacer justicia en este caso específico, podía asegurarse de que al menos estos perpetradores particulares enfrentaran consecuencias. Y al hacerlo, ofrecía un modelo para otros.